La superstición más peligrosa, de Larken Rose. Narración, Paola Mansi. Producción, El Blog del Tuco. Parte 3, B. Los efectos del mito de las fuerzas de la ley. Demonizando a la víctima. Es importante destacar el hecho de que, en los experimentos de Milgram, los sujetos pensaban que estaban castigando a inocentes desconocidos. No hubo acusación de que el que estaba siendo castigado fuera una mala persona o que hubiera hecho algo inmoral. Debería ser obvio que si una persona normal, a instancias de la autoridad, inflige dolor a una persona inocente, también infligirá dolor con menos vacilación y menos culpabilidad a alguien a quien imagina merecedor de ese dolor. Los militares de los CEU, y presumiblemente muchos otros ejércitos, han investigado mucho para determinar qué se puede hacer para vencer la aversión natural de un soldado a matar, para que mate bajo sus órdenes. Y una de las maneras más efectivas de lograr esto es demonizar y deshumanizar al que deben disparar. En las guerras modernas, los gobiernos de ambos lados alimentan a sus soldados con una propaganda constante diseñada para pintar al enemigo como un grupo de monstruos desalmados, crueles, sádicos e inhumanos. Irónicamente, esto se convierte en una profecía autocumplida, porque esa propaganda convierte a ambos bandos en pandillas de monstruos desalmados, tratando celosamente de exterminar a los enemigos a los que no consideran completamente humanos. Se usan tácticas similares en la aplicación de la ley. Los mercenarios contratados del gobierno son mucho más propensos a infligir injusticia y opresión a alguien si esa persona ha sido deshumanizada y satanizada. Solo la terminología utilizada por los ejecutores, los agentes y todos los demás constituye una forma muy efectiva de control mental, que altera la forma en que los agentes y sus objetivos perciben la realidad, afectando así en cómo se comportan ambos grupos. Tales términos refuerzan la premisa de que la obediencia a la autoridad es una virtud y que la desobediencia es un pecado. Lo que literalmente sucede es que un pequeño grupo de personas emite una orden y los agentes la imponen a las masas, castigando la desobediencia. Esto es lo mismo que hace la mafia, lo que hacen las pandillas callejeras, lo que hacen los matones del patio de la escuela y lo que hacen todos los gobiernos. La diferencia es que cuando lo hace el gobierno, utilizan no solo amenazas sino también adoctrinamiento, tanto de los ejecutores como del público en general. El mensaje de la mayoría de los matones suele ser directo y honesto: haz lo que digo o te hago daño. El mensaje de gobierno implica una gran cantidad de psicología y control mental, lo cual es esencial para hacer que los mercenarios estatales se sientan honrados de oprimir a los demás. Los controladores del gobierno se describen a sí mismos como legisladores que se creen con el derecho de gobernar la sociedad, describiendo sus órdenes como leyes y etiquetando a cualquiera que desobedezca sus leyes como delincuentes. Y, a diferencia de los capos de la mafia, los políticos administran la retribución contra cualquiera que les desobedezca, no con simples matones contratados, sino con nobles agentes del orden, lo cual les protegerán justamente a la sociedad de todos esos incivilizados y odiosos infractores de la ley. Semejante propaganda es de gran ayuda, no solo para hacer que los ejecutores autoritarios lleven a cabo actos de violencia contra personas inocentes, sino también para hacer que se sientan orgullosos de ello. Están convencidos, a través de su adoctrinamiento autoritario, que están llevando a los criminales a la justicia, manteniendo así la ley y el orden en beneficio de la sociedad. Pero lo que realmente están haciendo, casi siempre, es usar la violencia para obligar a todos a obedecer las órdenes que emiten los políticos, por inmorales, arbitrarias, destructivas, o francamente idiotas que esas órdenes puedan ser. Hay una gran diferencia en las connotaciones de estos dos términos: agente de la ley y matón del político. Sin embargo, no hay diferencia en lo que literalmente significan. Pero mediante la persuasión de los agentes, estos acaban creyendo que la violencia que infringen constituye simple aplicación de la ley intrínsecamente justa y noble. Así pues, sus percepciones pueden alterarse de tal forma que con mucho gusto y orgullo impondrán la voluntad de la clase gobernante a sus semejantes. Hay tantos ejemplos de esto como leyes existen, pero todas caen en una de dos categorías: prohibiciones, mediante las cuales los políticos proclaman que los sujetos no pueden hacer determinada acción, y demandas, según las cuales los políticos proclaman que los sujetos deben hacer una cierta acción.
Un ejemplo de cada uno será suficiente para demostrar el punto. Prohibición: los legisladores emiten un decreto por el cual los sujetos no pueden poseer marihuana. Esa prohibición se proclama como ley, y cualquiera que la desobedezca se considera delincuente. Los controladores gastan grandes cantidades de dinero, robados de sus súbditos mediante otra ley diferente, para pagar a sus mercenarios, sus armas, vehículos blindados, prisiones, etc., con el único propósito de llevar preso a cualquiera que sea atrapado desobedeciendo su ley. Ahora considere la perspectiva del oficial de policía al que se le asignó el deber de hacer cumplir esta ley y que descubre que alguien ha estado vendiendo marihuana a clientes varios. Si el oficial pudiera considerar objetivamente la situación, sin que el mito de la autoridad distorsionara su percepción, inmediatamente vería que su trabajo no es solo inmoral sino completamente idiota e hipócrita. Su trabajo es capturar físicamente a alguien con el propósito de poner a esa persona en una celda durante mucho tiempo, por hacer algo que no fue ni fraudulento ni violento. De hecho, hasta que apareció el policía, todas las personas involucradas, cultivador, comerciante, vendedor, comprador, usuario, interactuaron pacífica y voluntariamente. Además, si el oficial alguna vez ha consumido alcohol, sería culpable de algo moralmente idéntico a lo que ha hecho el criminal. Sin embargo, se verá a sí mismo como el agente de la ley valiente, justo y noble al participar en una invasión armada paramilitar de la casa de esa persona, capturar por la fuerza y arrastrar al forajido lejos de sus amigos y familiares. Luego, el oficial irá a casa y se tomará una cerveza, y por supuesto no reaccionará amablemente con cualquiera que trate de hacerle ver lo terriblemente injusto de su actuación. La única diferencia, que no es ninguna diferencia real, es que los políticos emitieron un edicto sobre una sustancia que altera la mente, marihuana, y no sobre la otra, alcohol. Como resultado, el oficial realmente creerá que el uso de una sustancia que altera la mente es un comportamiento noble, saludable, totalmente normal, mientras que el uso de la otra sustancia es sombrío, inmoral y criminal, e incluso justifica el asalto violento y posterior secuestro del delincuente. Demanda: los legisladores promulgan una ley que dice que cualquiera de los sujetos que posee una propiedad debe donarles, cada año, un pago, por ejemplo, del 2% del valor de la propiedad del sujeto. Esa demanda se llama un impuesto de propiedad y se proclama como ley, y cualquiera que la desobedezca será considerado delincuente y defraudador de impuestos. Luego, los legisladores establecieron una banda de recaudadores de impuestos para encontrar a cualquiera que desobedezca, ya sea para extraerles dinero a la fuerza o para desalojarlos forzosamente de sus propiedades, aprovechar esas propiedades y entregárselos a los políticos. Por supuesto, si alguien hiciera eso sin toda la propaganda autoritaria estatal de soporte, se llamaría extorsión. Tienes que pagarme un montón de dinero todos los años, o no te dejaré vivir en tu propia casa. Y muy poca gente, incluidos aquellos que ahora trabajan como recaudadores de impuestos, querrían formar parte de un esquema de extorsión de ese tipo. Sin embargo, cuando se hace exactamente esto mismo legalmente, no solo la gente normal aceptará un trabajo como parte de un sistema de extorsión así, sino que mostrarán desdén por cualquiera que se resista a pagar. Aquellos que luego intentan no ser robados son vistos como codiciosos defraudadores de impuestos que no quieren pagar su parte justa. Y aquellos cuyo trabajo consiste en tomar el dinero o las propiedades por la fuerza ante tales trampas fiscales usualmente lo hacen con un noble sentimiento de rectitud, porque realmente creen que la autoridad de la ley puede tomar lo que generalmente se considera un acto inmoral, robo y extorsión, y transformarlo en algo justo y legítimo. Así pues, resulta que cometen un robo masivo, se sienten bien acerca de ello y encima, sienten desprecio por sus víctimas. Ese es el poder de la superstición más peligrosa. Los estatistas a menudo argumentan que los impuestos no son un robo porque los gobiernos usan los ingresos fiscales para cosas que son para el bien común, por lo que solo se trata de que las personas paguen por los bienes y servicios que reciben a cambio. Tal argumento ignora la naturaleza fundamental de la situación. Un simple ejemplo hace que el doble estándar sea obvio. Supongamos que un extraño se le acerca y le dice que le corta el césped o le deja un artículo en su casa, y ahora le exige 1.000 euros, a pesar de usted nunca había solicitado semejante arreglo. Obviamente, eso constituiría extorsión y no tendrías ningún deber de pagar, incluso si realmente hubiera cortado tu césped o te hubiera dejado algo.
Nadie tiene el derecho, sin su consentimiento, de proporcionarle algún artículo o servicio cuando usted no lo ha solicitado o no lo quería comprar, y luego le quita por la fuerza todo lo que ellos declaran que este artículo o servicio cuesta. Y, sin embargo, eso es exactamente lo que hace todo gobierno, en todos los niveles, siempre. Cuando los objetivos de la agresión autoritaria se demonizan y deshumanizan con éxito, no hay límites en absoluto al grado de violencia e injusticia que cometerán los que creen en la autoridad. Para cualquier persona que todavía tenga la esperanza de que las conciencias de los soldados y los agentes del orden público puedan limitar el nivel de injusticia que están dispuestos a infringir a completos extraños, hay muchos ejemplos del mundo real que le demostrarán lo contrario. Una de las más conocidas debería ser la masacre de My Lai durante la Guerra de Vietnam, donde las tropas estadounidenses no solo asesinaron a cientos de civiles desarmados, en su mayoría mujeres y niños, sino que también agredieron sexualmente y torturaron a muchos. Además, algunos soldados se deleitaron abiertamente en el sufrimiento y la muerte de sus víctimas, según los propios testimonios de los soldados. Esto es lo que hicieron los soldados estadounidenses, como resultado de su lealtad al mito de la autoridad, combinado con la demonización y la deshumanización de sus víctimas. Los mismos soldados lo expresaron sin rodeos, uno diciendo que simplemente seguían órdenes. Otro decía que la mayoría de los soldados estadounidenses allí no consideraban al vietnamita como ser humano. Debo advertir que hubo algunos soldados estadounidenses que intentaron, con poco éxito, detener o limitar la masacre. Si bien este podría haber sido uno de los ejemplos más famosos de atrocidades cometidas por las tropas estadounidenses en tiempo de guerra, ciertamente no es el único. De hecho, nuevos ejemplos del sadismo de los soldados estadounidenses siguen saliendo a la luz. Mientras que en los experimentos de Milgram, algunos sujetos del ensayo demostraron, verbalmente o por su comportamiento, que se sentían mal por infligir daño a un extraño inocente, los agentes de la ley y soldados a quienes se les enseña a despreciar a un enemigo, obedecen órdenes autoritarias incluso con más entusiasmo del exigido, de una manera que muestra que se deleitan en provocar dolor y muerte a sus víctimas. Esto se demostró claramente en las imágenes que salieron de la prisión de Abu Ghraib en Irak, que muestran cómo las tropas estadounidenses, hombres y mujeres, no solo llevaron a cabo torturas físicas y mentales, sino que mostraron deleite y diversión ante el sufrimiento de sus víctimas, incluso posando felizmente para el cámara mientras humillan, asaltan, torturan y violan a sus prisioneros. Tanto el gobierno de Bush como el de Obama evitaron que gran parte de la evidencia fotográfica de esta tortura se hiciera pública, por temor al efecto que esas imágenes tendrían en la opinión del ejército y el país, tanto entre estadounidenses como entre extranjeros. De nuevo, aunque la evidencia muestra que dicha tortura se llevó a cabo a instancias de los niveles más altos de gobierno, es importante señalar que aquellos que llevaron a cabo estas órdenes de autoridad, claramente exhibieron un sádico disfrute a través del dolor y sufrimiento que infligían a otros seres humanos. Les había sido dicho, por quien percibían como autoridad, que era noble y justo odiar y herir al enemigo. Así lo hicieron, y lo disfrutaron. La misma actitud y mentalidad se puede ver en otras acciones tildadas de aplicación de la ley, como el asalto a Ruby Ridge en 1992 y la incursión, enfrentamiento y masacre final cerca de Waco, Texas, en 1993. En ninguno de los dos casos la autoridad perseguía o tenía constancia de alguien que realmente hubiera lastimado o amenazado a alguien más. En cambio, ambos eventos involucraron ataques paramilitares basados en la supuesta posesión de armas de fuego ilegales. En el incidente de Waco, 80 personas, incluidos hombres, mujeres y niños, finalmente murieron, después de haber sido mental y físicamente torturadas durante semanas con privación del sueño y gas CS, entre otras cosas. Las víctimas fueron satanizadas, tanto para el público como para los agentes del orden público. Y los agresores del gobierno mostraron tanto desprecio por sus víctimas como entusiasmo ante la idea de matarlos. La misma actitud general se puede ver en docenas de videos de abuso policial que muestran a la policía intimidando con gran entusiasmo e incluso agrediendo físicamente a personas que no son una amenaza para nadie y que ni siquiera están luchando o resistiéndose. Este es el resultado directo de convencer a los encargados de hacer cumplir la ley de que todos los demás están por debajo de ellos y que, como agentes de autoridad, tienen derecho a que todos los traten como superiores, se arrastren ante ellos y obedezcan sin cuestionar sus órdenes.
Este mismo patrón también se puede ver entre los recaudadores de impuestos y otros burócratas. ¿En qué medida la creencia en la autoridad crea tendencias sádicas o en qué medida simplemente desata tendencias que ya estaban allí? Es irrelevante. El punto es que, pretendiendo eximir al individuo de la responsabilidad de sus propias acciones, mediante el mandato de infligir daño a otros y convenciéndole de que no solo es permisible, sino noble, el hecho de dañar a un sujeto en particular, el mito de la autoridad convierte a millones de personas normales, por lo general decentes, en monstruos y agentes sádicos del mal. Los factores que normalmente obligan a las personas a comportarse cívicamente y sin violencia, pueden ser las virtudes internas del individuo, su devoción a principios familiares o a creencias religiosas, o simplemente su preocupación por lo que otros puedan pensar de él, son fácilmente derrotados y anulados por la creencia en la autoridad. En resumen, la forma más efectiva de romper la humanidad y la decencia en cualquier individuo es enseñarle a respetar y obedecer ciegamente a la autoridad.